Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Vamos a leer de Mateo, de Marcos y de Lucas los textos paralelos sobre el mismo tema. Primero Mateo capítulo 12, versículo 31. Solo esos dos versículos inicialmente. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, versículo 28. Marcos capítulo 3, versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y por favor siga conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 10. Solo el 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Señor, damos gracias en esta mañana por permitirnos leer tu palabra. La misma situación o las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, reseñadas por cada uno de los tres evangelistas que leímos, Mateo, Marcos, Lucas. Gracias, oh Santo Dios, porque nosotros, precisamente por tu Espíritu Santo, es que hoy podemos entender que tú nos quieres enseñar y nos quieres edificar en la fe en Cristo, para que podamos ser dóciles a la dirección, guía, acción, fruto y obra de tu Espíritu Santo. Te pedimos, abras en nuestro corazón el entendimiento y nos des la valentía de no solo reconocer nuestras falencias, sino también enfrentarlas y en tu nombre, Señor, ser verdaderamente instrumentos del Espíritu de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una de las características predominantes para atraer la atención en algunas situaciones y en algunas escenas de las películas casi siempre es que una persona tenga una apariencia muy sencilla, muy humilde, y resulte ser todo un prodigio, sea intelectual, sea emocional, sea físico. En estos días, a mí que me gustaba mucho la serie de películas de Bruce Lee, me alcancé a ver una de él, donde en una escena entra con unos lentes de esos gruesotes, dentro de una escuela de artes marciales, donde estaban persiguiendo los de esa escuela de artes a la escuela de artes marciales de él, y ya habían hecho desastres. Entonces él llegó a esa escuela para investigar, disfrazado de telefonista, y como cual Superman con la capa o otros superhéroes con el antifaz, solo colocándose los lentes, un gorrito y bajando la cabeza y hablando de una forma muy torpe, nadie lo reconoció. Y lo molestaron, le tomaron el pelo y él se dejaba molestar. Oh sorpresa cuando se dieron cuenta que él era la persona que tanto temían, que los iba a perseguir para justiciarlos. Y en ese mismo periodo de la película, él se sale
bota el gorro y los lentes y vuelve y entra transformado a ejecutar justicia. Ofender a alguien que podría matarnos es muy complicado. Uno a veces ve las personas muy inofensivas. De hecho, ese fue el gran problema con el Señor Jesucristo. Tan amoroso, tan tierno, tan lleno de gracia, que todos pensaron que matarlo era simplemente salir del problema de este hombre que se nos está saliendo de las manos. Pasó también con el apóstol Pablo. En una de las iglesias, ministrando como fue la de Corinto, lo menospreciaron porque el hombre quería ser muy sutil y muy dócil cuando hablaba en la iglesia. Teniendo un carácter tan fuerte, llegaron a decir: por carta es durísimo, pero presencialmente su presencia es menospreciable. Y él tuvo que decir en algún momento: bueno, voy a llegar entonces de la forma que ustedes no van a querer, dice el apóstol Pablo, porque a veces nosotros vemos el empaque y no vemos todo lo que hay en el ser que tenemos enfrente, el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Ustedes escucharon lo que acabamos de leer? Lo que leímos juntos. ¿Cómo les parece? De las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo es el que se muestra más sutil, más dócil, tan sensible, pero es Dios. Uno de los grandes pasajes de la Biblia donde muestra cosas terribles no están solamente en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo. Se les dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y después se les dice: no habéis mentido a los hombres sino a Dios. Es que el Espíritu Santo es Dios. Y es cierto que el Padre es temido porque creó todo y puede traer juicio y era temido por ellos. Es cierto que el Hijo fue muy manso, pero en algunos momentos habló tan duro del infierno y volcó mesas de cambistas y tumbó ventas de palomas en el templo y detuvo tormentas delante de los discípulos, que ellos se quedaron temiéndole: ¿quién es este hombre que hasta el mar le hace caso? Pero es cierto que el Espíritu Santo como que es el que todo lo aguanta y podemos decirle lo que sea y tratarlo como sea y hacer lo que sea. Es un tema fundamental porque estamos hablando de Dios. Lo que pasó con Ananías y Zafira es que cayeron como cuando hicieron lo que hicieron, muertos. Y no le habían dicho nada a ninguna persona, se lo habían dicho a Dios directamente. Se habían comprometido, la cosa era sencilla: vendemos una propiedad y todo lo damos a la iglesia. Y Pedro les explicó: si ustedes se hubieran quedado con la venta de la propiedad no había problema, quedándosela no era de ustedes. Pero es que le mintieron fue al Espíritu Santo cuando se comprometieron en su propio corazón, no delante ni siquiera del apóstol Pedro, sino en su propio corazón con el Señor, a darles todo el producto de la venta en la iglesia. ¿Qué pasaría si siguiera sucediendo eso hoy en día? ¿Cuántos muertos tendríamos en medio de las iglesias? Por cada compromiso que nosotros hacemos con Dios y lo tomamos a la ligera. Y ojo con esto, que lo escucha, lo testifica aquel que mora en el corazón del creyente, que es el Espíritu Santo. Uy, estoy como muy trascendente hoy, ¿cierto? Está como pesado el pastor en el día de hoy. Hermanos, es que lo que estamos por hablar es bastante fundamental en nuestras vidas. La vez anterior hablamos de Hechos 20:28, conectándolo con Hechos 20:20, y hablamos de cómo el Espíritu Santo constituye pastores a través de reuniones de ayuno y oración, queriendo desmitificar el hecho de que para que alguien se constituya pastor tiene que escuchar una voz de lo alto, y mostrando cómo reuniones de ayuno y oración son dirigidas por el Espíritu Santo. Y así colocaban a los pastores. Pero también hablamos por todo Éfeso, por la carta de los Efesios, cómo los hijos de Dios son sellados, son edificados y son llenados por el Espíritu Santo de forma cotidiana, aunque es sobrenatural porque es la obra del Espíritu de Dios. Se ve de forma ordinaria porque es a través de la oración, de la comunión y de la obra de la palabra de Dios en sus vidas.
para que desmitificáramos el hecho de que el Espíritu Santo obra siempre de forma rara, para que veamos que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Pero mi temor hoy, y por eso conecté, desde la semana pasada les dije a varios que íbamos a hablar hoy sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, es que trivialicemos a la persona del Espíritu Santo, que lo veamos como uno más en el culto. Ahora vamos a ver cómo la blasfemia contra el Espíritu Santo se da especialmente en aquellos que se rehúsan deliberadamente a rendirse a Cristo, a pesar de que les ha sido presentado glorioso. Y el objetivo de hoy es valorar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la de otros. Vamos a ver tres cosas sencillitas. ¿Cuál fue la blasfemia contra el Espíritu Santo en ese momento? Segunda, ¿cuál es la blasfemia ahora? Y tercera, ¿cuál es la demanda para nosotros ahora con respecto a este texto? Primero, ¿cuál fue la blasfemia en ese momento? Mateo capítulo 12, versículo 31. Dice el versículo: por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Pero viene la explicación, verso 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Blasfemia puede ser traducido como injuria, calumnia, insulto, es hablar mal. Ahí está, en el mismo contexto nos dice simplemente es hablar en contra o hablar mal, lo que no es. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Esta misma palabra, para que veamos ese significado, está en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 12. Allí el apóstol, hablando en contra de los falsos profetas, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hablando de los falsos profetas, dice que los falsos profetas hablan mal de cosas que no entienden. ¿Esa es una excusa? ¿Es una excusa no entender quién es la persona para hablar de ella mal? En este caso, los falsos profetas hablaban mal de los ángeles, las potestades superiores, en el contexto. Y en el caso de los hombres que estuvieron con Cristo, del Espíritu Santo, aunque no hablaron del Espíritu Santo directamente, sino de Cristo. Realmente no podían excusarse por hablar sin saber. ¿Cómo lo sabemos? Mateo capítulo 12 nos lo indica. El mismo Señor Jesucristo los deja sin argumentos. Usted tal vez ha leído este texto, pero no lo ha leído en conexión con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Y qué fruto es aquí? Fruto de labios, mire más adelante. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahí está clarito, fruto del hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra, escuche esto, ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo le añadiría no solamente lo que se hable, sino lo que se publique en las redes sociales hoy en día. El problema no es no decir nada incorrecto. El problema es que lo que decimos es que se nos salió del corazón, se nos escapó. Si hay algo que no se puede devolver son las palabras dichas. ¿Cómo las recoge uno en el aire? Yo no quise decir eso. ¿Seguro? Realmente yo no soy así. ¿Seguro? La semana pasada, hablando de la llenura del Espíritu Santo, poníamos de ejemplo
que lo pone la Biblia en Efesios, el licor, y decíamos que el licor permite el desenfreno, porque incluso los científicos hoy en día certifican que es un neurosupresor, deprime el sistema nervioso, entonces libera las inhibiciones. Entonces usted ya no se siente incómodo con nada, entonces se relaja y hace lo que quiere, ¿cierto? Pero empieza a salirse lo que hay en el corazón. Alguien dice, no, me tomé unos tragos, pero lo que dije fue bajo los efectos del licor. Realmente yo no le iba a decir a mi jefe que es un mal jefe. Yo no. Pero lo pensó. Se le salió. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cosemos la boca? Bueno, eso sería una buena alternativa. Pero si nos cosemos la boca nos salen letreros, dijo alguna vez alguien. Los ojos, las actitudes, los comportamientos dicen a veces mucho más que las palabras. Pero efectivamente aquí Jesús les está diciendo, pilas con pensar que es que hablé sin querer queriendo de lo que estaba haciendo Cristo ahí, y que eso no me puede ser tenido en cuenta como algo muy terrible, porque es que un desliz lo tiene cualquiera, todos somos humanos y tenemos dificultades. No, Jesucristo dice, aún la palabra más ociosa está conectada con el corazón. Aún la palabra más ociosa está conectada con el corazón. Tenemos un problemota, por eso es que Santiago dijo que el que sujeta la lengua, es bravo. Pero aún sujetando la lengua, todavía queda el problema del corazón, que se quiere salir por la lengua, por la boca. No podían entonces excusarse, tampoco podía ser solo hablar pecaminosamente, porque todo pecado tiene perdón en Jesús, ¿o no? ¿Todo pecado lo puede perdonar el Señor Jesús? ¿Sí o no? Todo, de hecho, mire que pareciera contradictorio. Mateo capítulo 12, en el versículo 31, que lo leímos desde el principio. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Luego pone el pero, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Entonces esto tiene que ser una condición especial y no simplemente un pecado específico. Lo repito, eso tiene que ser una condición especial del corazón y no un pecado específico, porque todo pecado es perdonado. Pecado de palabra, pecado de obra, pecado de omisión. Yo confieso ante el Señor Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por su culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No sé si lo recuerdan del catolicismo romano. Muchas de las oraciones tenían sentido bíblico, lo que pasa es que se convirtieron en repeticiones. El asunto es que todo pecado lo puede perdonar el Señor Jesús. Si hubiera un pecado que no pudiese perdonar el Señor Jesús, su obra es incompleta e imperfecta. Eso es muy importante. No sería efectiva o eficaz y estaríamos negando la gloria del Salvador. Ojo con eso como creyentes. Entonces, tampoco podía ser porque el Espíritu Santo fuera más importante que Jesús, porque las tres personas divinas son un solo Dios. Y aunque se ordenan lo que algunos le llaman la Trinidad económica, primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo, el Padre envía al Hijo y luego el Padre y el Hijo envían al Espíritu, y el Espíritu lleva al Hijo y el Hijo lleva al Padre. Ese es el orden bíblico que encontramos. Los tres forman una sola deidad. Por eso la orden de bautizar es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es menos Dios que Jesús. Entonces tampoco quiere decir que es que ofender al Espíritu Santo es más no es más Dios que Jesús. No quiere decir que ofender al Espíritu Santo es más terrible porque es más que Jesús. Eso hay que dejarlo claro, pero sí es hablar en contra del Espíritu Santo. Veamos el siguiente punto, y es muy importante para llegarlo a claridad. Era decir en ese momento que Cristo era dirigido por Belcebú. En Marcos 3:30 nos lo dice más claramente, que es el texto paralelo. En Marcos, después del 28 y el 29, repetir lo mismo que Mateo, hace un comentario el evangelista en el versículo 30, y dice: porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo.
El hablar en contra del Espíritu Santo no fue decir algo del Espíritu Santo, sino fue decir algo de Jesús. ¿Y qué dijeron de Jesús? Que tenía espíritu inmundo, concluyó Marcos. Y ahí mismo Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 22, dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. No tenía cualquier demonio. ¿A quién tenía Jesús, según los fariseos? ¿Y quién es ese? Hay varios que interpretan, algunos dicen que era una palabra que significa el Señor de las moscas, aunque la palabra original realmente no significa eso en su contexto real, pero realmente era un principado, un demonio muy fuerte, o algunos lo aludían, que parece ser lo del contexto, al mismo Satanás, que era un título del mismo diablo. Satanás, serpiente antigua, dragón, como lo dice Apocalipsis, el archienemigo pues del pueblo de Dios. Que ese era el que estaba habitando y ese era el que estaba dirigiendo a Cristo, y en eso consistió la acusación contra el Señor Jesús y la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, de nuevo, los tengo de allá para acá, pero es muy importante hacer la concordancia. En el versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado. Porque es que Marcos no dice qué fue lo que pasó, Mateo sí. Y Lucas menos, porque Lucas cita la frase en el capítulo 12 y dice todo el contexto en el capítulo 11 y no acaba de decir nada que dice Mateo en el versículo 22 del capítulo 12. Mateo 12, 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Eso es muy importante. Era ciego y mudo y ahora veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vamos profundizando. Blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar mal del Espíritu Santo. En ese momento fue hablar que Cristo tenía un demonio, más aún decir que era el mismo príncipe de los demonios que lo tenía, pero eso lo dijeron porque él acababa de sanar a un ciego, y mudo, ya lo volví sordo, ciego y mudo, de tal forma que el ciego y mudo veía y hablaba, pero no solamente lo sanó, sino que estaba enfermo por un demonio. En la Biblia hay enfermedades ligadas a los demonios. Sí. ¿Los demonios pueden enfermar? ¿De acuerdo a la Biblia? Sí, Señor. Hay un gran problema con las iglesias, en su mayoría bautistas y sobre todo las iglesias de carácter más histórico, cuando no quieren caer en extremos de extremos carismáticos o de experiencias extáticas o de manifestaciones raras. Y es que a veces niegan, por ejemplo, que los demonios pueden producir enfermedades. Y a veces dicen: no, eso es un problema mental. Puede ser un problema mental, pero en este caso la Biblia nos asegura que era un demonio. Y ni siquiera era un problema mental, porque lo que tenía no era que estaba loco, era que estaba enfermo. Y varias veces en la Biblia sucede así. Entonces sí, un demonio puede enfermar. ¿Qué hacemos? Llamamos al Ministerio de Liberación. No lo tenemos en la iglesia. ¿Por qué no lo tenemos? Precisamente por lo que estamos viendo hoy. Ya se van a dar cuenta por qué. Jesús precisamente reconoce la obra demoníaca de enfermar y expulsa al demonio y sana al enfermo. Pero cuando les explica a ellos, les muestra lo ilógico de su razonamiento con respecto a su obra liberadora y sanadora. Versículo 26. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Señores fariseos, ustedes me están acusando de que Satanás me usa
o Belcebú, como ustedes lo están llamando, para echar demonios. Entonces Satanás está peleando contra Satanás. ¿Ven lo ilógico de su acusación? No solamente eso, señores fariseos, sus discípulos también echan demonios, verso 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Cómo así? Yo estoy dirigido por Satanás porque eché un demonio y sané un enfermo, y si sus hijos espirituales, según el contexto, discípulos, fariseos, echan demonios, entonces ellos son muy espirituales. ¿No es lo mismo? Y podríamos entrar en un debate aquí que no podemos profundizar. Si ellos echaban demonios, los echaban en el nombre del Señor, ¿quién les ayudaba? ¿El Señor? Hay una esfera de la voluntad de Dios que entra dentro del misterio de su providencia o de su gracia común, que a veces no entenderemos. Cómo Dios puede responder la oración de alguien que no es creyente en Cristo, y cómo Dios puede utilizar incluso para echar fuera demonios a alguien que ni siquiera camina con Cristo. Puede pasar. De hecho, cuando termina el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, recuérdelo por favor conmigo, dice que entonces muchos dirán: en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Y la respuesta de Cristo no es: no, yo no hice nada, o el Padre no hizo nada, o el Espíritu no actuó. La respuesta es: nunca os conocí. Hicieron algo, en su misteriosa voluntad el Señor obró por misericordia, pero ustedes no eran míos. Puede pasar. Pues la burra de Balaán habló. ¿Por qué no uno de nosotros puede ser instrumento, o una persona de esta tierra y de este mundo, sin realmente ser convertido? Que ese es el meollo del problema aquí en este texto, y lo vamos a profundizar un poquito más. Además, verso 28, siguen los argumentos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tercer argumento: el Espíritu de Dios instaura el reino de Dios contra Satanás. En la persona individual, en la comunidad y incluso en la generación, como lo veremos más adelante. Verso 29 a 30, otro argumento: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hay que inactivar, paralizar al dueño de la casa para poderlo atracar. Lo diríamos en nuestro lenguaje hoy: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y lo retoma Cristo este tema, porque miren el capítulo 30, en el versículo 43, todavía está en la misma escena, y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, que en la Biblia significan muchos más, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Individualmente es un reflejo de lo que sucede grupalmente. Ojo con esto, el Señor Jesucristo, y lo dice, cuando Él ejercía su poder liberador y sanador, no incluía necesariamente el poder salvador. Una persona que sea liberada de un demonio, o que no sea más poseída por un demonio, o que sea sanada de una enfermedad, o que no tenga más una enfermedad por una obra milagrosa del Señor, no es necesariamente una persona convertida a Cristo. Es tal vez una persona emocionada, es tal vez una persona agradecida, es tal vez una persona dinámica y que quiere disponerse en ese momento para hacer lo que sea, sobre todo con aquellos que oraron por él y que le presentaron la posibilidad de que fuera sanado o ser libre en el nombre de Jesús, pero no necesariamente es una persona convertida. Ese es uno de los porqués en muchas iglesias históricas no se le da tanto auge a las liberaciones y sanidades, incluso en las iglesias bautistas que sean continuistas o que crean que los dones de liberación y sanidades continúan para esta época. Hay otras iglesias que son cesacionistas, que piensan que esos dones se quedaron en la era primitiva, en la iglesia primitiva.
Pero incluso en las que sean continuistas, deben ejercer el cuidado de no permitir que se confunda la obra de misericordia sobrenatural, pero de misericordia al fin y al cabo, de una salida de un demonio y de una sanidad de una enfermedad milagrosa, con la obra milagrosa del nuevo nacimiento y de la conversión. Y es por eso que a veces discipulamos a personas que se les salió un demonio, pero ahora tienen 7 más. Y le dice, pero que ahora que lo estoy discipulando está peor, no, que le llegaron otros 7, no, que todavía no es creyente. Y es por eso que aunque el creyente entienda y la iglesia ministre en estas áreas a algunas personas, debe tener y pedirle mucho al Señor discernimiento para no de una vez etiquetar como convertido a una persona que ha recibido una obra sobrenatural hecha por el Espíritu de Dios. Eso es muy importante. Voy a decir algo que tal vez suene en contra de muchas iglesias, pero es para explicar un poco lo que nosotros hacemos en esta iglesia. Por esta razón es que nosotros no tenemos un culto de liberación, ni un culto de sanidades, de milagros, de llovida de plata, algo por el estilo, en nuestra iglesia especial. Y yo he visto, sin hacer cultos especiales, como Dios ha sanado enfermos, ha descargado personas de sus cargas espirituales y ha respondido peticiones económicas sin tener un culto especial para ello. Porque no debe girar el culto en torno a la necesidad de la persona, sino en torno a la gloria de Jesucristo. Amén. Y esto es muy importante para que empezando año, como les dije, vamos a hacer muchas cosas dirigidas por el Espíritu Santo, entendamos por qué funcionamos, cómo funcionamos en la obra del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Entonces Jesús ató a Satanás y echó demonios, pero muy importante la palabra del versículo 45, la última es generación, genea, que viene de generar o de llegar a ser. En el capítulo 1, en el versículo 17, si no estoy mal, cuando resume toda la genealogía de Jesús, dice el mismo autor de Mateo, el mismo evangelista, dice que desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Dice que desde David hasta la deportación de Babilonia hay 14 generaciones. Y dice que desde la deportación de Babilonia hasta Cristo hay 14 generaciones. Entonces, ¿cuánto es una generación? Cuando uno divide la primera etapa entre las 14 generaciones, todos esos años dan de 60 a 70, dependiendo si tomamos, de más de 60 a más de 70 años. Dependiendo si tomamos la fecha de nacimiento de Abraham, o la fecha de muerte, o la que Cristo lo llamó, en la que el Señor lo llamó, depende. Si tomamos la segunda, da más de 30 años cada generación. Si tomamos la tercera, da más de 40 años, promediando de 30 a 70, pongámosle, y la mayoría dicen 40, una generación. Recuerden que la Biblia redondea mucho las fechas y los valores. ¿No les parece interesante que precisamente la generación a la que le estaba hablando Jesús, que ya tendrían por ahí de 30 a 40 años, en el año 30 después de Cristo, así el calendario esté corrido 3 o 4 años, precisamente cuando van cumpliendo los 70, en el año 70 de nuestra era, es que sean asolados y arrasados por el imperio romano y acaben con Jerusalén y acaben con el templo? Esa generación perversa y malvada. Esto es muy importante porque algunos comentaristas bíblicos dicen que lo que Cristo hizo no fue una liberación puntual de persona a persona solamente, sino lo que Él estuvo haciendo fue una liberación cósmica dentro de la generación en la que vino. ¿Todos los enfermos que existían en esa época fueron sanados? ¿Todos y cada uno? ¿Todos y cada uno de los endemoniados fue liberado? ¿Todos y cada uno? ¿Y por qué no los sanó a todos y los liberó a todos? Buena pregunta, porque tal vez el objetivo de Cristo no era sanar y liberar a todos y cada uno, que eso nos redarguye mucho sobre el objetivo de muchas iglesias, puede ser la nuestra en algún momento, en cuanto a ese tipo de cosas. Porque muy seguramente, y de acuerdo a lo que estamos viendo cuando habla de generación, el objetivo de Cristo fue atar al hombre fuerte. ¿Y quién era el hombre fuerte? Arnold Schwarzenegger, ¿no? Rambo. El mismo del que lo estaban acusando, con el que él estaba aliado y que lo tenía. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Ahí le dijeron Belcebú, Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua.
el adversario, el archienemigo de Dios. Recuerden que él dijo en un momento, veía a Satanás caer como un rayo, ¿cierto? Esa generación vio una obra demoníaca sin precedentes. Recuerden que a veces ni siquiera alcanzaba a hablar Cristo y solamente cuando lo veían llegar, ¿qué vienes a hacer con nosotros, Jesús? Atormentarnos antes de tiempo. La presencia sola del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, en medio de una generación que estaba entregada a la perdición, al pecado, dirigida por Satanás y sus demonios, hizo que esa generación viera una manifestación demoníaca. ¿Qué no, hermano? Yo nací en una iglesia de un contexto, que en Cristo, de un contexto muy carismático, muy carismático. Y cuando yo nací en ese contexto, lo que más me encantaba era ver cómo los demonios mugían y hacían escándalo. Y quería ver cómo Dios le partía los cachos a todos los demonios. Porque yo había sufrido mucho antes de conocer al Señor, teniéndole miedo a cuanto diablos aparecía por ahí. Era muy miedoso, le tenía miedo hasta a mi sombra. Y hubo un cambio cuando la obra del Espíritu Santo, les comentaba alguna vez, trajo a mi corazón la convicción de que el Señor está por encima de todo. Entonces, claro, entrar en una iglesia con este contexto, entonces yo quiero. Incluso me acuerdo tanto que el líder espiritual en ese momento me dijo, este es el próximo ministro de liberación que queremos. Yo, ¡qué bien! Yo quiero. ¿Dónde está? Para sacarlo. Y no les digo todo lo que hice y dije, porque eso no es parte del sermón, eso es parte de la historia. en todas las cosas que se hizo. Y vi muchas cosas. Pero realmente nunca, creo yo, podía haber visto la manifestación demoníaca en su esplendor como cuando el propio Hijo de Dios se presentó en esta tierra, porque a ese sí que le tenían pavor los demonios. Hermano, el que está en santidad impresiona. Los discípulos quedaron impresionados por su poder, que le temieron y dijeron, ¿quién es este hombre? Y los demonios, cuando lo vieron, que sí sabían quién era por la experiencia y lo determinaron por su carácter como el Hijo de Dios, dijeron, que se nos vaya este hombre, nos va a amargar la fiesta. Y se alborotaron, y empezó una manifestación muy fuerte en esa generación. Cristo vino a atar al hombre fuerte. Hay diferencias. Algunos dicen de opinión, algunos dicen que en Apocalipsis capítulo 20 el milenio será en el futuro. Otros dicen que en Apocalipsis capítulo 20, cuando se habla de que Satanás fue atado, está hablando de cuando Cristo vino y lo ató. Lo cierto es que el resto, sin ir a un texto simbólico, yendo en todas las cartas, nos damos cuenta que de una forma u otra, la obra de Satanás fue limitada, para que ya no tuviera tal desparpajo en actuar, porque ahora el reino de Dios había sido instituido por medio de la presencia del Espíritu Santo. Por eso decimos que en ese momento la blasfemia fue decir que Cristo era dirigido por Belcebú, cuando el mismo Cristo estaba amarrándolo. Diciendo que ni las experiencias místicas, por más espectaculares que sean, ni el conocimiento doctrinal cristiano solamente por sí mismo es lo que necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo para venir a Cristo y vivir en Él. Yo puedo ser muy bueno en doctrina, sabérmela toda, el diablo se la sabe completa. Le citó la Biblia a Cristo y no tener el Espíritu Santo. Necesitamos venir al Señor. No, este sermón no es para que usted dude de su salvación. Este sermón es para que usted se salve, se afirme en su salvación y se santifique. Y si realmente no ha venido a Cristo, tema más al Dios que condena que la condenación del Dios justo.
Irreverentemente venga a Él, porque el mismo que condena es el que salva. Gloria a ese Dios. Un Dios santo, un Dios que no podemos nunca blasfemar. ¿Quién pierde cuando yo no ando en santidad? ¿Quién pierde cuando yo no ando honrando al Espíritu Santo? Yo. No pierde el Señor, no pierde el Espíritu Santo. ¿Quién gana cuando yo honro al Espíritu Santo? ¿Quién gana cuando ando en santidad conforme a la palabra de Dios, aunque no sea perfecto, me digo santificando, dirigido por el Espíritu Santo? Yo. Es necesario estas sacudidas para que el Señor siente conmigo conforme a su vida. ¿Qué tal si nos ponemos a nuestros pies, por favor?